¿Qué es la epistemología? La epistemología es la rama de la filosofía que estudia la teoría del conocimiento, utilizando tanto el objeto como el sujeto que accederán al conocimiento como los límites del saber mismo. Esto utiliza como medio para determinar la validez o invalidez del conocimiento las argumentaciones. Las mismas pueden ser demostrativas e intuitivas utilizando recursos de autoridad. Funciones de la epistemología. Los límites del conocimiento. Pueden revisar y cuestionar los métodos aceptados de formulación del conocimiento a partir del mundo real. Las metodologías. La epistemología se ocupa de poner el juicio de métodos que usamos para distinguir el conocimiento válido de una creencia o suposición, o para distinguir el conocimiento según de dónde provenga. Las corrientes epistémicas. Esta disciplina contribuye enormemente al debate eterno respecto a cómo se contribuyen las ideas y cómo es que los seres humanos creamos el conocimiento. Corrientes o doctrinas. El criticismo, desarrollado por Kant, que afirma que se puede alcanzar el conocimiento, pero para ello se requiere de un análisis exhaustivo. El dogmatismo, en cambio, afirma que el conocimiento puede ser adquirido ya que es una realidad misma. El escepticismo, por otro lado, es una corriente totalmente antagónica que niega la posibilidad de conocer la verdad debido a factores externos al sujeto del conocimiento que no permiten acceder a la realidad. El empirismo, que afirma que la única manera de acceder al conocimiento es mediante la experiencia. El racionalismo, que por otro lado expone el único medio de alcanzar el verdadero conocimiento es mediante el uso de la razón y la lógica. Tipos de conocimiento. Punto de vista radical, donde explica que no existen tipos de conocimiento. Punto de vista empirista positivista lógico, donde existen dos tipos de conocimiento, que son analítico a priori y sintético a posteriori. El punto de vista kantiano, donde existen tres tipos de conocimiento que son el analítico, como lo vimos anteriormente, a priori, el sintético a posteriori y por último el sintético a priori. Una epistemología psicológica puede entenderse en dos sentidos, como una reflexión sobre el conocimiento que adquiere el psicólogo sobre un objeto y como una reflexión sobre el conocimiento que adquiere el psicólogo sobre un sujeto capaz de representarse en los objetos. El término de alegoría, según la RAE, tiene los siguientes significados. 1. Ficción en virtud de la cual un relato o una imagen representan o significan otra cosa diferente. 2. Obra o composición literaria o artística de sentido alegórico. 3. Plasmación en el discurso de un sentido recto y otro figurado, ambos completos, por medio de varias metáforas consecutivas, a fin de dar a entender una cosa, expresando otra diferente. Esta característica central de dar a entender una cosa, expresando otra diferente, aproxima la alegoría a otras figuras retóricas, por lo que es importante establecer diferencias entre ellas para comprender mejor el sentido de la alegoría. En breve, la alegoría y la metáfora comparten la dualidad en significar una cosa expresando otra diferente. La distinción es la duración, ya que la alegoría se sostiene a lo largo de una composición, con frecuencia a través de sucesivas metáforas que apuntan a un mismo significado estructural. En su definición más simple y concisa, una alegoría es cuando una obra visual o narrativa usa una cosa para sustituir a una idea diferente, escondida. La alegoría es apropiadamente considerada un modo. Es un proceso fundamental para codificar nuestra habla, por lo mismo que se trata de un proceso lingüístico. Puede aparecer en todo tipo de obras, y un ejemplo de esto es la alegoría de la caverna. De los prisioneros. El propósito de esta alegoría es explicar en qué consiste la idea del bien, el conocimiento más elevado que deben poseer todos aquellos que aspiren a gobernar en la polis. La alegoría describe una escena en la que unos prisioneros están encerrados desde niños en el fondo de una caverna subterránea, inmovilizados de manera que solo pueden ver unas sombras proyectadas en el fondo por los objetos que unos porteadores situados detrás de ellos pasan por delante del fuego de una hoguera.
El escenario de la alegoría parte de un presupuesto básico de la filosofía platónica, el dualismo metafísico, la existencia de dos mundos o dimensiones de realidad. Estos dos mundos son el físico o sensible y por otro el intangible o mundo de las ideas. Se dice que uno de los prisioneros es liberado y obligado a salir al exterior. El camino de su vida es escarpado y empinado, pero con gran esfuerzo logra escapar y habituar paulatinamente su vista a la luminosidad del exterior hasta poder ver las cosas iluminadas por el sol y el sol mismo. En términos filosóficos, la subida al mundo de arriba simboliza la ascensión del alma hasta el lugar que le es propio. La región inteligible, su proceso de purificación y liberación del cuerpo y del mundo sensible. Este proceso entraña gran dificultad, puesto que el alma ha de acostumbrarse a mirar hacia la auténtica realidad, las ideas, y no a las apariencias engañosas que muestran los sentidos. En la subida, el alma descubre que las imágenes y símbolos, las sombras, son tan solo copias imperfectas de las cosas físicas, los objetos que llevan los porteros, y que éstas, a su vez, son tan solo imitaciones de las auténticas realidades, las ideas, las cosas que descubre en el exterior de la caverna. Este proceso de dialéctica ascendente recorre los 4 grados del conocimiento expuesto en el símil de la línea dividida: imaginación, creencia, conocimiento discursivo e intuición intelectual. Alegoría de las cadenas. Las cadenas en este mito son ataduras que mantienen sometidos a individuos que han sido prisioneros desde nacimiento, que se encuentran encadenados de cuello y pies, y que debido a esto no son capaces de ver más allá de las sombras que pasan frente a ellos, es decir, más allá de ese conocimiento basado en las apariencias, solo de lo que logran percibir y de lo que es manipulado por otras personas, por lo que están condenados a la oscuridad de la caverna, cegados por la ignorancia de la misma. Igualmente, estas cadenas representan el peso de todas las costumbres, representan la fuerza de los prejuicios y de las opiniones que nosotros mismos nos creamos, o incluso que nos inculcan desde pequeños. La pregunta que podemos hacernos es: ¿podemos quitarnos estas cadenas? La respuesta es sencilla. Claro que podemos liberarnos de estas limitaciones. Sin embargo, hacerlo es complicado. Primero debemos entender que lo único que tenemos es un conocimiento subjetivo y que hay algo más allá de eso que pensamos, por lo que es necesario descubrir el mundo inteligible, es decir, el de las ideas, donde se encuentra un conocimiento real y puro, aquel que nos muestra lo que realmente existe, simbolizado a través del mundo exterior. Del mismo modo, está en nosotros ayudar a los que se creen condenados por estas cadenas, sin importar su terquedad y negación, hacerles ver que solo están viviendo un mundo sensible, uno basado en las opiniones, y de esta manera guiarlos a un saber verdadero. Alegoría de la caverna. Esta pretende poner de manifiesto el estado con respecto a la educación, o en muchos casos la falta de ella. Esto quiere decir el estado en el que se halla la mayoría de los hombres con relación al conocimiento de la verdad o la ignorancia. Como tal, la caverna representa el mundo sensible. Este es el que se conoce a través de los sentidos, es imperfecto, mundable y aparente. En esta caverna, los hombres, en este caso prisioneros, como dice en la alegoría, viven en un engaño, teniendo aquella confianza de que su conocimiento acerca de las cosas es fiable. Pero ellos no saben que se basan de sombras, que son las apariencias. Por lo general, nosotros la mayor parte del tiempo vivimos en una caverna. No solamente en la educación, sino en la mayor parte de nuestra vida, sino es que en toda. Porque nos basamos de nuestros sentidos.
sin ver el verdadero conocimiento, observando simples imitaciones del conocimiento, como se dije anteriormente, apariencias, sombras y nada más. El mito nos quiere dar a entender que se debe de abandonar poco a poco sus viejas y falsas creencias, aquellos prejuicios y acostumbrarnos poco a poco a la luz de afuera, a la verdad, al conocimiento, hasta alcanzar la autenticidad real, lo entorno, lo inmaterial e inmundable, que son las ideas. Teoría del conocimiento. Cuando hablamos de esto todos nos preguntamos, ¿es probable el conocimiento y qué son las teorías del conocimiento? Se destacan 3 puntos importantes. Número 1, pone el método fenomenológico al servicio del conocimiento. Número 2, plantea una discusión del problema de la intuición. Y número 3, desenvuelve la teoría del conocimiento además de la general, como una correlación entre estos dos miembros, el objeto y el sujeto. El sujeto solo es el sujeto para el objeto, y el objeto solo para el sujeto. La función del sujeto es aprender al objeto y la del objeto es aprendido por el sujeto. En el conocimiento se hallan frente a frente con la conciencia, el objeto y el sujeto, es decir, que se representa como una transferencia de las propiedades del objeto al sujeto. Al trascender del sujeto a la esfera del objeto, corresponde un trascender del objeto a la esfera del sujeto. Ambos son solo distintos aspectos del mismo acto, pero en este tiene el objeto el predominio sobre el sujeto. El objeto es determinante, el sujeto es determinado. El conocimiento puede definirse, por ende, como una determinación del sujeto por el objeto, pero lo determinado no es el sujeto pura y simplemente, sino tan solo la imagen del objeto en él. Esta imagen es objetiva, en cuanto se llevan los rasgos del objeto. Siendo distintas del objeto, se halla en cierto modo entre el sujeto y el objeto. Constituye el instrumento mediante el cual la conciencia cognosciente aprende de su objeto, pues esto, el conocimiento, es una determinación del sujeto por el objeto. Queda dicho que el sujeto se conduce receptivamente frente al objeto. Essen observa que Sócrates, la filosofía se representa como una autorreflexión de espíritu, que es visto como un objeto, donde consideran sus supremos valores teóricos y prácticos, sobre los valores de los verdaderos y las virtudes, lo bueno y lo bello. Mientras que su discípulo Platón lo asume como tal, pero también considera como un objeto de la filosofía en el conocimiento científico, siendo la actividad del estadista, del poema, del hombre de la ciencia, en medio de donde emana las reflexiones y el pensamiento filosofal. En fin, la filosofía socrática y platónica es una concepción de espíritu. Dicho esto, el sujeto se conduce repetitivamente frente al objeto. Esta reciprocidad no significa empero pasividad. Por el contrario, puede hablarse de una actividad espontánea del objeto en el conocimiento. Subjetivismo y el relativismo. El escepticismo enseña que no hay ninguna verdad. El subjetivismo y el relativismo no van tan lejos. Según estos, hay una verdad, pero esta verdad tiene una validez limitada. No hay ninguna verdad universalmente válida. El subjetivismo, como ya indica su nombre, limita la validez de la verdad al sujeto que conoce y juzga. Este puede ser tanto el sujeto individual o el individuo humano, como el sujeto general o el género humano. En el primer caso tenemos el subjetivismo individual, en el segundo un subjetivismo general. Según el primero, un juicio válido únicamente para el sujeto individual de lo que formula, sino de nosotros juzga. Por ejemplo, que 2 por 2 es 4. Este juicio solo es verdadero para el que dé el punto de vista subjetivo. Para los demás puede ser falso. Para el subjetivismo general hay verdades supraindividuales, pero no verdades universales válidas. Ningún juicio es válido más que el género humano. El juicio 2 por 2 es 4 es válido para todos los individuos humanos, pero es por lo menos dudoso que valga para seres organizados del distinto modo. Existe en todo caso la posibilidad de que el mismo juicio es verdadero para los hombres, ya sea falso y de distinta especie. El subjetivismo general es, según esto, idéntico
al psicologismo y antropologismo. El subjetivismo se contradice también a sí mismo, pretendiendo del hecho una validez más que subjetiva para su juicio. Toda verdad es subjetiva. Cuando formula este juicio no piensa ciertamente, solo es válido para mí y para los demás no tiene validez. Si otro le repusiese el mismo derecho, como lo que dices que la verdad es subjetiva, digo yo que toda verdad es universalmente válida. Seguramente no estaría de acuerdo con esto. Ello prueba que atribuye efectivamente a su juicio de la validez universal, y lo hace así porque está convencido de que el juicio acierta en la cosa, reproduce una situación objetiva. De este modo, supone prácticamente la validez universal de la verdad que niega teóricamente. El pragmatismo. El pragmatismo modifica que éste forma el concepto de la verdad, porque parte de una determinada concepción del ser humano. Según él, el hombre no es el primer término de un ser teórico o pensante, sino un ser práctico, un ser de voluntad y acción. Su intelecto está íntegramente al servicio de su voluntad y de su acción. El intelecto es dado por el hombre, no para investigar y conocer la verdad, sino para poder orientarse en la realidad. El conocimiento humano recibe su sentido y su valor en el destino práctico. Su verdad consiente a la congruencia del pensamiento con los fines prácticos del hombre, en el que aquellos resulten útiles y sospechosos para la conducta práctica de éste. Según ello, el juicio, la voluntad humana es libre, el verdadero porque y en cuanto resulta útil y provechoso para la vida humana, y en particular la vida social. ¿Cuál es la diferencia entre subjetivismo y relativismo? El subjetivismo limita la validez de la verdad, y el relativismo, todas las verdades son ciertas dependiendo de las circunstancias y el círculo donde se desarrollen. El error fundamental del pragmatismo consiste en no ver la esfera lógica, en desconocer el valor propio, la autonomía del pensamiento humano. El pensamiento y el conocimiento están ciertamente estrechos a la conexión de la vida, porque están insertos en la totalidad de la vida psíquica humana. En acierto al valor, pragmatismo radican justamente en la continuidad de referencia en conexión, pero esta estrecha relación entre el conocimiento y la vida no inducimos al pasar tanto a la anatomía del primero y hacer que falsea el concepto de verdad, o se niega como el escepticismo, pero nuestra conciencia lógica protesta contra ambas cosas. El criticismo próximo en el escepticismo une la confianza del conocimiento humano en general, la desconfianza ante el conocimiento determinado. El criticismo examina todas las afirmaciones de la razón humana y no acepta nada despreocupante. Donde quiera preguntar los motivos y pide cuentas de la razón humana. Su conducta no es dogmática ni escéptica, sino reflexiva y crítica. Este término medio de la temeridad y el dogma y la desesperación escéptica. Brotes del criticismo existen donde quiera y se aparecen reflexiones epistemológicas. Una de las características del conocimiento es que es un proceso dialéctico, basado en la contemplación viva y sensación de la percepción y la representación. El apriorismo. Este considera la experiencia y el pensamiento como las fuentes del conocimiento, pero el apriorismo define la relación entre la experiencia y el pensamiento a un sentido directamente opuesto al intelectualismo. Nuestro conocimiento presenta sentir a otra dirección de elementos a priori independientes a la experiencia. Esta era también en la posición del racionalismo, pero mientras éste se representa con factores a priori como contenidos y como conceptos perfectos, en el apriorismo estos factores son de naturaleza formal. Origen del conocimiento. Plantea que el origen del conocimiento está en la razón, la cual es considerada como la fuente principal de éste, determinando la circunstancia o posición considerada como una exclusividad. Entonces se puede considerar tanto psicológica como lógica. El empirismo considera que el origen está en la experiencia, parte de hechos concretos y es una posición cuyo origen se encuentra fundamentalmente en las ciencias naturales. El intelectualismo es una posición entre el racionalismo y el empirismo, el cual considera que el conocimiento es un producto de la experiencia y la razón. En conclusión, el conocimiento humano son los valores que rigen el sujeto cognoscente. El relativismo subraya la dependencia del círculo cultural y los factores determinantes del contenido en él, y la verdad significa la concordancia del juicio de la realidad objetiva.